Hola amigos de Refugio de Exacta, su lugar en internet para aprender física y matemática universitaria. Estamos de vuelta con cálculo multivariable. Bueno, yo estuve ausente para dar atención a otros asuntos, a otros proyectos que yo tengo y era necesario de que hiciese eso y hoy estamos de vuelta. Como ya habíamos mencionado en la clase pasadas, habíamos comenzado a sentar las bases de este concepto de derivadas direccionales y para eso dije de que tendría que dividir este material en 3 videos, el primero de los cuales tendríamos que hacer una revisión sobre el concepto de derivada de funciones de una variable y derivadas parciales. En este segundo video iría a tratar sobre el concepto de campos vectoriales y campos escalares, para finalmente en la tercera parte ya entrar de lleno en las derivadas direccionales. Y antes de comenzar me gustaría de que ustedes por favor pudiesen compartir este material con sus conocidos, dar un like, hacer comentarios, ok, de esa manera ustedes estimulan a mí. Muy bien, vamos a entrar en el asunto. Y desde luego, como ya ha sucedido antes, la explicación será en español, pero el contenido está en portugués. El contenido escrito está en portugués. Muy bien, vamos a hablar sobre campos escalares en primer lugar. La definición más simple que podemos mencionar de un campo escalar es la siguiente. Imagine que usted tiene una región R, el espacio tridimensional, y que en cada punto del espacio P, cuyas coordenadas son X, Y, Z, en cada punto de esa región se encuentra definido el valor de una magnitud física escalar. Esta magnitud física escalar usted seguramente ya ha visto una materia de física 1. En física 1 generalmente uno estudia las magnitudes físicas. Tenemos la masa, tenemos ¿cómo se llama? La masa, la temperatura, la presión, potencial escalar y podríamos seguir citando más magnitudes físicas escalares. Si en cada punto de esa región tenemos definido un valor específico para esa magnitud física, decimos que en esta región se encuentra establecido un campo escalar. En esa región existe un campo escalar, ¿ok? Esa es la definición más simple de un campo escalar. Muy bien, ¿cómo podemos visualizar estos campos escalares? Vamos a ver un problema que viene de la física. Este problema dice lo siguiente. Potencial eléctrico de una colección de cargas puntuales. ¿Okay? El potencial eléctrico de una colección de cargas puntuales. 6 cargas puntuales A de Q, B de Q, C de 3Q, D de menos 2Q, E de menos 4Q, F de menos Q, fueron colocados en el vértice de un hexágono y una carga G de 2Q positivo fue colocado en el centro del mismo. Q es positivo y nos piden ver la figura más abajo. El lado del hexágono es igual a A 1 metro. Nos piden encontrar el potencial eléctrico en cualquier punto del plano XY. Atención esto, en cualquier punto del plano XY. También nos piden hacer un gráfico de esta función, así como en el ítem C nos piden encontrar las curvas de potencial constante. Vamos a considerar de que Q sea igual a 10 a la menos 10 en el sistema internacional. 10 a la menos 10 Coulomb en este caso. Bueno, aquí tenemos un gráfico que nos permite visualizar la distribución de las cargas y cada letra asociada aquí tiene una carga específica conforme indicado en la formulación del problema. ¿Ok? El sistema de unidades que estamos utilizando es el internacional. ¿Beleza? Ok. ¿Cómo se define el potencial escalar? Este es un concepto físico que se aprende en física 3 o en electromagnetismo, que dice lo siguiente. Si por ejemplo usted tiene una carga puntual aquí, ¿ok? Y se sabe de que esta carga puntual en un punto diferente, digamos en un punto P aquí, en este plano, va a crear una magnitud física escalar que se llama
potencial escalar. Y ese potencial escalar es definido a través de esta expresión simple. 1 sobre 4 pi sub 0, que es una constante. La carga que crea el potencial dividido por la distancia desde la carga hasta el punto en el cual estamos calculando ese potencial. En términos generales, en R3, esta distancia entre dos puntos es dado por esta expresión. En R2 simplemente tendría estas dos contribuciones. ¿Okay? Este E sub 0 es una constante numérica. Yo no voy a entrar en detalles, simplemente voy a mencionar su valor numérico de 8.85 multiplicado por 10 a la menos 12 en el sistema internacional. ¿Ok? Muy bien, la cuestión es de que si nos piden encontrar el potencial escalar, o mejor dicho, el campo escalar en cualquier punto de este plano, aquí estamos en el plano XY, cada una de las cargas va a producir un potencial escalar en ese mismo punto. Así que lo que va a suceder, que debo encontrar en ese punto P la suma de todos los potenciales. Cada carga producirá su propio potencial independientemente de los otros. De esta manera, debo sumar los 7 potenciales, porque aquí tenemos en total 7 cargas, con una carga en el centro. Y aquí escribimos ese potencial total en el punto XY. Desde luego, primero yo trabajé en términos de A y después al final coloqué A igual a 1, como ustedes pueden ver aquí. Aquí yo saqué factor común la carga Q y también coloqué en evidencia el factor de A, este factor que define el lado del hexágono. Muy bien. La cuestión es, aquí yo tengo una expresión abstracta que me define el valor del campo en cada punto de XY. Ese campo, función potencial. El gráfico es una de las primeras opciones y la más fácil de poder visualizar los valores de una magnitud física escalar, en este caso de un campo escalar, el gráfico de una función. ¿En qué consiste el gráfico de una función? Consiste en considerar los puntos XY en el plano XY y en la tercera componente, en el tercer eje, en el eje vertical, debemos considerar los valores de la función, en este caso del campo escalar. Dicho de esa manera, el resultado será esta figura. Como ustedes pueden ver, él presenta picos aquí y también presenta depresiones, como ustedes pueden ver aquí. Esta es la forma del gráfico de la función. Resulta de que todos los puntos que se encuentran aquí en este plano, los puntos de color celeste, tienen valores del potencial comprendidos en esta faja de valores, aquí alrededor del 0. Entonces, trátase de muchísimos puntos, una infinidad de puntos que tienen valores concentrados alrededor del 0 potencial. Ahora, si comenzamos a ascender estas cumbres, comenzamos a entrar en regiones, en este caso de colores azul, cuyos valores son leídos en esta barra de colores alrededor del 5, como ustedes pueden ver. Y si continuamos a ascender aún más, estamos yendo en esta dirección, para arriba de la barra vertical. Y lo mismo puede ser dicho si nosotros observamos lo que sucede en las depresiones, en los huecos. Si vamos descendiendo dentro del hueco, estamos entrando en esta región de colores verde. Y eso significa que estamos en esta franja de valores de menos 5. ¿Ok? Y podremos incluso aún descender más para ir en la región de color amarillo e incluso más abajo. Entonces, de esa manera, visualizamos gráficamente los valores de un campo escalar a través del concepto de gráfico de la función. El gráfico de la función es uno de los primeros conceptos que se estudia en este curso de cálculo multivariable.
Bueno, el gráfico de la función no es la única forma de cómo visualizar un campo escalar. La otra forma es el gráfico densidad. El gráfico densidad particularmente es interesante, es importante, es útil cuando tenemos alguna magnitud física escalar distribuida en la región. Por ejemplo, densidad de masa, sea en este caso superficial, sea volumétrica, densidad de carga y por ahí va. Podríamos citar más ejemplos incluso. Por lo tanto, una de las diferencias interesantes entre el concepto de gráfico de la función y gráfico densidad es que el gráfico densidad, en este caso, es un mapa de colores. Y siendo un mapa, es una figura plana, a diferencia del gráfico de la función, que es una figura tridimensional. El gráfico de densidad, por tanto, es visualizado aquí. En el gráfico de densidad, todos los puntos de color celeste son los puntos que están nuevamente, utilizando esta barra vertical de colores, están concentrados alrededor del cero potencial. Y los puntos de color azul están concentrados aquí, de manera análoga como habíamos explicado en el ejemplo del gráfico de la función. Entonces, de esa manera se puede visualizar este gráfico densidad. ¿Okay? Y estos huecos que ustedes están viendo aquí, estos huecos de color oscuro, negro, determinan la posición de las cargas. Como ustedes recuerdan, tenemos en total 7 cargas. Aquí tenemos las cargas colocadas en los vértices del hexágono y esta otra en el centro. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Si nosotros vamos ascendiendo aquí alrededor, para arriba de esta barra vertical, los valores del potencial van a ir aumentando. Y eso sucede lo mismo que si nosotros fuésemos en la dirección contraria, aquí en la barra vertical para abajo. También iríamos descendiendo cada vez más. Y eso es visualizado aquí en esta figura tridimensional. ¿Por qué? Resulta de que en la posición exacta de las cargas el potencial se hace infinito. Basta solamente observar aquí qué es lo que va a suceder. Coloque x sobre a igual a 1 sobre 2. Y sobre a igual a raíz de 3 sobre 2. Este término se hace 1 sobre infinito, 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 crece ilimitadamente. Y eso va a suceder para todas las cargas. Aquí, eso es lo que he visualizado con estas regiones oscuras de forma circular. Son las posiciones de las cargas. Muy bien. La tercera opción para poder visualizar un campo escalar es el concepto de gráfico de contorno o gráfico de las curvas de nivel. Las curvas de nivel también es otro concepto que se estudia en el cálculo multivariable en las primeras semanas, para ser más específico. Y lo que pasa es de que en las curvas de nivel o en el gráfico de contorno son delineados, son definidos, son visualizados de manera explícita unas curvas que me definen el contorno de la región y que se caracterizan porque todos los puntos de esa curva dada tienen un potencial constante. ¿Quieren ver una cosa aquí? Probablemente ustedes no lo van a visualizar, por más de que yo aumente aquí el zoom de la figura, más resulta de que cuando yo apunto mi mouse aquí en esta figura, consigo visualizar un número asociado a esta línea. Cada una de estas líneas que ustedes están viendo aquí es una curva de nivel. De acuerdo a esta visualización que yo estoy viendo, probablemente ustedes no lo están viendo, aquí dice 0.58, es el valor del potencial. Aquí en esta otra dice 0.29. Si me adentro más dentro de esta región, consigo visualizar otros valores, 3.77. 4.35, 7.54. Eso asume valores positivos. Aquí tenemos valores positivos. En cuanto que del otro lado de la región, puedo visualizar valores negativos. Menos 6.09, menos 6.96, menos 9.57 y por ahí va. Quiero decir que cuando apunto mi mouse por las líneas de esta región, estoy visualizando estos valores aquí en la barra vertical. Y cuando apunto mi mouse
En esta región visualizo valores positivos del potencial. En ese caso estoy aquí en esta región de valores. Y en ambos los casos, lo que queda manifiesto aquí en este tipo de gráfico de contorno o de curva de nivel es que todos los puntos a lo largo de esta línea tienen igual potencial. ¿Ok? Entonces, esa es la utilidad de este tipo de visualización gráfica para observar los valores de un campo escalar. Bueno, esas son las tres principales formas de cómo visualizar un campo escalar. Ahora, vamos a ver el concepto de campo vectorial. La definición más simple de un campo vectorial es la siguiente. Imagine que usted tiene una región R, una región tridimensional, puede ser esta región rectangular aquí. Si en cada punto de esa región, en cada punto P de esa región, cuyas coordenadas son A, B, C, A a lo largo de X, B a lo largo de y C a lo largo de Z, ¿ok? Si para cada punto P con esas coordenadas existe definido el valor de un vector, de una magnitud vectorial para ser más específico, y dentro de las magnitudes vectoriales que también se estudia en física 1, podemos mencionar el vector desplazamiento, el vector velocidad instantánea, el vector aceleración, el vector fuerza, el vector campo eléctrico, el vector campo magnético, y podríamos seguir citando más magnitudes vectoriales. Si en cada punto de esa región existe definido el valor de una magnitud física vectorial, decimos que en esa región existe un campo vectorial. Muy bien, entonces podríamos decir que si eso es el caso, en esta región hay una nube de vectores asociadas a los valores de esa magnitud física vectorial. Y aquí tenemos esa animación que manifiesta esa idea que tenemos en la definición. Vamos a ver un problema. En este caso voy a coger el mismo problema anterior, solo que de esta vez me va a interesar visualizar el campo eléctrico. Campo eléctrico de una colección de cargas puntuales. 6 cargas puntuales están en los vértices de ese hexágono, como ya citado antes, más una carga en el centro, que es la misma carga del problema anterior, con Q mayor que 0, y A igual a 1. A igual a 1 es el lado del hexágono. El valor de Q también es el mismo. Nos piden encontrar el campo eléctrico en cada punto del plano XY. Bueno, esta definición ya lo introduzco a la mano, como se dice en el portugués. Lo estoy introduciendo ya. De manera de que tengo que calcular estas derivadas parciales, como ustedes pueden ver aquí. Debo calcular estas derivadas parciales, y este I y este J son los vectores unitarios asociados a cada uno de los ejes, a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Este potencial es el mismo potencial que nosotros hemos calculado aquí, en el ítem en el problema anterior, ¿ok? De manera que con ese potencial en mente voy a calcular esas derivadas, y el resultado está aquí, ¿ok? El resultado está aquí. Desde luego yo he utilizado el computador para calcular esas derivadas parciales, y ahí escribí mi campo eléctrico para cada punto XY. Desde luego también ya he colocado A igual a 1, y estamos también trabajando en el sistema internacional. Voy a mencionar dos opciones de cómo visualizar un campo vectorial. La primera es la que nosotros hemos mencionado ya antes en la definición. Aquí tenemos este plano XY, y para cada punto XY o AB, en este caso, tenemos asociado un vector. Por ejemplo, este punto de aquí está asociado a un valor del campo. Aquí tenemos el valor del campo. Y a medida
de que nos apartamos, prácticamente existe una uniformidad en cuanto al color de cada uno de esos vectores. Son de coloración roja. Eso nos está indicando de que, utilizando aquí esta herramienta computacional que se llama barra vertical de colores, nos está diciendo de que la magnitud de ese vector o de esos vectores se encuentra en esta faja de valores próximo del cero. A medida que nos apartamos de esta región central, los valores de la magnitud del campo van disminuyendo cada vez más. Espero de que ustedes consigan visualizar aquí estos puntos de color blanco que me definen la posición de las cargas en el vértice, en los vértices del hexágono. Aquí tenemos los vértices del hexágono y este otro punto blanco aquí en el centro. Entonces, como ustedes pueden ver, a medida que nos aproximamos para esta región central, el color de estos vectores va cambiando, desde un amarillo hasta un verde más intenso a menos intenso, hasta que nos aproximamos de esta región. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos yendo en esta dirección. Por los colores podemos identificar qué vectores se encuentran en la misma faja. Por ejemplo, estos colores rosado se encuentran o tienen una magnitud del campo que está comprendido aquí, en esta faja alrededor de rosado. Y los vectores de color azul, como tenemos aquí también pueden ser leídos sus magnitudes o sus valores alrededor de esta faja de valores, entre el 7.5 y el 10. Entonces la idea es esa, visualizar gráficamente este campo vectorial. Y como había mencionado, aquí tenemos una nube de vectores y para cada punto asociado un vector específico. Bueno, esa es una opción. La otra opción, y otra observación que ustedes pueden ver aquí, lo siguiente. Ustedes están percibiendo de que en algunos puntos existen vectores que están saliendo de esa posición. Por ejemplo, este punto aquí, este vértice, tengo este vector que está saliendo, este otro azul también que está saliendo y aquí también. Aquí sucede la misma cosa y aquí también sucede la misma cosa. ¿Qué significa? Que estos puntos contienen una carga positiva. Como ustedes pueden imaginar, aquí tenemos cargas positivas, ¿ok? Ahora, eso ya no es verdad cuando nosotros analizamos qué es lo que sucede alrededor de este vértice y de este otro vértice. Estamos visualizando vectores que están entrando para esa posición. Aquí también tenemos la misma cosa. Y aquí también, ¿está viendo? Entonces, ese es otro aspecto interesante que nos permite visualizar gráficamente cuál es la señal de la carga en esa posición. Aquí tenemos negativos en esos tres vértices y aquí en estos 4 puntos tenemos cargas positivas. Muy bien. La segunda opción de cómo visualizar un campo vectorial, es lo que tenemos aquí. Lo voy a mostrar a través de esta animación. Espera un poquito porque aquí es un poquito pesado este código. Y lo interesante es de que aquí tenemos líneas que son más continuas, mostrando el flujo del campo vectorial. Por ejemplo, usted está viendo aquí este vértice, claramente son definidos aquí los vértices del hexágono. Algunos puntos presentan huecos más pronunciados, como aquí y aquí, por ejemplo, dando a entender de que la magnitud de las cargas son mayores aquí, en estos vértices. Y la otra cosa que podemos mencionar también, que podemos visualizar, de que existan líneas vectoriales que están saliendo de esta carga y están entrando en esta otra. ¿Eso es señal de qué? Eso es señal de que aquí tenemos una carga positiva y aquí tenemos una carga negativa. Entonces, esta forma alternativa de cómo visualizar un campo vectorial es particularmente útil también, porque nos permite visualizar
las líneas del campo que siguen este contorno más continuo, este contorno más continuo. Entonces es también interesante que podamos percibir de que en el fondo de esta figura, de estas líneas de los campos o del campo vectorial, podemos visualizar el gráfico densidad de la región. ¿Qué significa esto? Que por una parte, mirando el color de fondo de esta región, podemos tener una idea de la distribución del campo escalar, de los valores del campo escalar en esa región, como podemos leer aquí, en esta barra vertical. Y a través de un código específico, podemos incluso considerar cualquier punto de ese plano XY, por ejemplo, este punto rojo aquí definido, y yo puedo hacer un código para establecer cuál es el valor del campo en ese punto. En este caso, él tiene unas coordenadas de 0.32 positivo en X y menos 0.082 en Y. Y eso, visualizando directamente, da para percibir de que eso sería el caso. Puedo considerar incluso otro punto. Para eso voy a mover aquí este puntito que ustedes están viendo que tiene coordenada 2, 2, porque eso fue definido por mí desde el inicio. Más yo voy a considerar otro punto, digamos aquí. Espera un poquito hasta que se cargue. Y estamos aquí, miren, estamos aquí. ¿Cuál es el valor del campo en este punto rojo? Está bien cerca de esta carga que se encuentra aquí. Mire, él tiene una componente X de menos 35 en el sistema internacional y de menos 32 en el eje Y. Tiene una intensidad alta en el sistema internacional. Puedo considerar incluso un otro valor. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Menos 0,34 y menos 0,76. Podemos ver de que eso sería el caso aquí. Otro punto, vamos a considerar otro punto, digamos aquí. Espera un poquito hasta aparecer y aquí tenemos el punto en consideración. Tiene un valor de X de menos 1.43 y de 0.8 en el eje vertical, en el eje X. ¿Cuál es el valor del campo en esa posición? Estamos apartándonos de esta concentración de cargas. En este caso tiene de menos 2.6 en X y de 2.30 en Y. Y este puntito se encuentra en esta región de valores de potencial que puede ser leído a través de esta barra vertical. Yo diría que ese valor del potencial está concentrado en esta región, entre 0 y 5. Probablemente cerca de 3.5 o de 3 más o menos del valor del potencial. Bueno, eso es todo. Espero de que les haya gustado. Muchísimas gracias por estar acompañándome.